les damos la bienvenida a este webinar. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, ya sea la primera vez que estén conectándose a este tipo de webinars con Bufete Bautista y Asociados, o sea, la segunda, tercera o cuarta vez. Veo a varios, tanto caras como nombres conocidos que hemos tenido de visitantes en webinars anteriores. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Eso nos alienta porque quiere decir que la información que le estamos dando les está sirviendo de algo, les está siendo útil, y ese es el principal objetivo de este tipo de webinars, darles información que les sea útil para sus empresas, para sus negocios, para ustedes en lo personal, y cualquier cosa que les podamos ayudar, estamos muy a la mano. Este webinar, que como ustedes pudieron ver en las publicaciones, va a tratar principalmente respecto a la reforma laboral y su implementación en el Estado de México. Desde el año pasado, como bien saben, se hizo la reforma laboral en mayo del 2019, pero quedó pendiente su implementación en toda la República y ha habido bastantes webinars, conferencias, pláticas en varios medios, pero principalmente se ha abarcado el tema colectivo, que fue un tema muy importante. Se cambiaron muchas cosas en el tema colectivo, pero hasta cierto punto, no sé si se descuidó, pero no se tocó tanto el tema individual, que también es muy importante porque no todas las empresas tienen contingencias colectivas, pero sí todas las empresas tienen trabajadores y en cierto momento tienen demandas individuales. Entonces, por eso que quisimos aprovechar este momento para tocar algunos puntos principales de esta reforma laboral y su implementación en la parte individual. No podemos tocar de manera completa toda la reforma porque nos llevaríamos aquí muchas horas. Entonces vamos a tocar ciertos puntos principales. Si hay cambios sustanciales en el procedimiento, va a cambiar la manera de litigar en materia laboral. Va a ser completamente diferente. Ahora va a ser un procedimiento muy oral. Va a ser muy diferente a como era antes. Pero vamos a darle aquí puntos bastante importantes. También me gustaría presentar de nuevo a la licenciada Jessica, maestra en Derecho. Ya algunos ya la conocen, otros no. Ella estudió la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Tomó la maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social. Ha tomado diversos diplomados en Derecho Laboral. La maestría la tomó en la Facultad de la Barra Nacional de Abogados. Y durante toda su carrera como abogada litigante se ha dedicado a la materia laboral, principalmente a defender patrones. Algunos de las empresas del giro de las empresas que ella ha tenido el placer de representar son empresas de retail, empresas constructoras, inmobiliarias, de telecomunicaciones, entre otras. Entonces tiene bastante experiencia tanto en el procedimiento antes del 2012, en el procedimiento posterior al 2012 y en este nuevo procedimiento. Que como les comentamos, a partir del 1 de octubre se va a implementar en el Estado de México, va a ser la primera entidad en la que se implemente esta reforma laboral. Entonces va a ser un cierto laboratorio para todos los patrones, para el gobierno, para todos los operarios de este nuevo tribunal, todos los operadores, porque aquí se van a conocer muchas cosas que se hayan implementado, si es que funcionan o no funcionan, las vicisitudes, los problemas que se enfrentan a este tipo de procedimientos. Aquí van a ir saliendo poco a poco conforme vayan pasando los meses, y esto le va a ayudar a las demás entidades, a los demás tribunales laborales, a los demás patrones, a los demás trabajadores, a los demás abogados, para ir perfeccionando todo este procedimiento y para tener un mejor litigio en caso de que se llegue a eso. Esperamos que les ayude mucho este webinar, lo que nos va a compartir la licenciada Jessica. Y de hecho estábamos considerando en futuros meses, aprovechando que nosotros en el despacho de Bufete Bautista Asociados litigamos tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México y otras entidades, pero vamos a tener la fortuna de comenzar a utilizar este procedimiento. En algunos meses tal vez haremos un webinar en el que les daremos la retroalimentación de las experiencias que hemos tenido con este nuevo procedimiento, las dificultades que hemos enfrentado,
las dificultades que vemos que la autoridad ha enfrentado para implementarla, etcétera, pero ya más adelante les haremos saber. Como en los webinars pasados, al final de la exposición de la licenciada Jessica, va a tener una sesión de preguntas. Ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat, ya sea desde ahorita o al final, como ustedes lo prefieran. Vamos a tratar de responder todas las preguntas. Generalmente damos entre 45 minutos y una hora a la exposición y alrededor de 30 minutos como máximo a las preguntas para tampoco quitarles más tiempo en sus actividades diarias. Pues sin más preámbulo, te cedo la palabra a Jessica. Adelante. Hola a todos, buenos días. Les agradecemos mucho que se hayan conectado y estén con nosotros en esta plática. Esperamos que les guste. Así que vamos a compartir pantalla. Denme un segundo, por favor. Listo. Bueno, como nos hizo el favor el licenciado Jorge García hace unos momentos de darnos un poco la introducción, vamos a platicar acerca del nuevo procedimiento laboral ordinario y cuáles son los cambios y ajustes que nosotros debemos implementar para tener éxito en los nuevos procedimientos, porque tiene un cambio sustancial. Así que vamos a hacer vamos a dar un pequeño antecedente. Como ustedes ya sabrán, previo a esta reforma del 1 de mayo del 2019, hubo una reforma sustancial a la Ley Federal del Trabajo que se dio el 30 de noviembre del 2012 y que se comenzó a aplicar a partir del 3 de diciembre del 2012. ¿Por qué esta reforma no se ha comenzado a implementar en cuanto a la práctica? Porque esta reforma trata de reducir el procedimiento laboral en cuanto a tiempos. Por eso es que el proceso se va a ver modificado de una forma muy fuerte. Entonces, para la implementación de esto está supeditado a los tribunales de justicia laboral y a los centros de conciliación y registro laboral, a los cuales vamos a hablar de ellos un poquito más adelante. Y hay que entender algo muy importante sobre estas entidades. Inicialmente o actualmente, las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje son autoridades de buena fe. ¿Y quién se encarga de ellas? El Poder Ejecutivo. Con esta nueva reforma ya no va a ser de esta manera. Las autoridades laborales ya no van a ser de buena fe. Ya en un momento vamos a ver por qué. Ahora, estas autoridades van a estar con el Poder Judicial. Entonces el cambio va a ser muy drástico. Va a haber una expedición que ya fue a principios de este año sobre la ley orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que se publicó el 6 de enero del 2020. Vamos a hablar un poquito más de ella porque tienen 2 años para iniciar en funciones. Esa es la razón por la cual el Estado de México, afortunadamente está muy cerca de nosotros para poder comenzar con este laboratorio jurídico. Se supone que van a empezar a partir del mes de octubre porque ellos ya tienen tanto los tribunales de justicia laboral como los centros de conciliación y registro laboral. Esto va a generar que varias normas laborales tengan una modificación, como la creación de esta nueva ley orgánica y las modificaciones a la ley del Seguro Social. Vamos a ver cuáles son los plazos que tienen las autoridades para implementar esta reforma laboral. Primero, los centros vamos a tener 2 centros de conciliación y registro laboral, locales y federales. Los locales tienen que estar listos en un periodo máximo de 3 años posteriores a la publicación de la reforma. Es decir, en mayo de 2022 ya debiéramos de estar en todos los estados a nivel local utilizando el nuevo procedimiento laboral. Los centros federales de conciliación y los tribunales federales tienen un periodo de 4 años. Estos tienen un periodo más amplio porque van a tener funciones diferentes y van a tener principalmente funciones en tema colectivo. Por eso es que los centros locales deben de estar más rápido. ¿Qué va a pasar con todos los asuntos que nosotros tenemos en trámite, con los juicios que tenemos ante las juntas, ya sean locales o federales de conciliación y arbitraje? Esos juicios se van a seguir ventilando ante la misma autoridad y esa autoridad se va a extinguir hasta que el último procedimiento que se ventile en ella se concluya. Entonces, una vez que esté tanto los tribunales locales y federales de justicia laboral, tenemos un cálculo que entre 5 y 10 años es el tiempo en el que se extinguirían de forma total
las juntas de conciliación y arbitraje. Para que estas dos entidades nuevas puedan realizar sus funciones, van a requerir de una plataforma de seguridad social y una plataforma informática de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, que debiera estar ya lista para mayo del próximo año. Perdón. Vamos a platicar un poco acerca de los centros de conciliación y registro laboral. Como les decía, van a tener funciones diferentes, pero van a tener funciones compartidas. Dentro de las funciones que va a tener el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, va a ser el registro y autorización de sindicatos, el auxilio de sindicatos en sus procesos democráticos de elección directiva, porque como lo comentaba el licenciado Jorge, va a haber una modificación o hay una modificación sustancial en cuanto a materia colectiva. Entonces ahora la autoridad va a verificar todas las elecciones del tema sindical, los registros y autorizaciones de contratos colectivos, los registros de contratos ley, reglamentos de trabajo, etcétera. ¿Qué es lo que a nosotros en la parte individual o en la parte de los trabajadores nos puede interesar más del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral? Que si nosotros como empresa tenemos algún empleado que contratamos en México, pero que realiza sus funciones en el extranjero, debemos de depositar ese contrato en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ambos centros van a ver la conciliación previa al juicio ordinario laboral. Es muy importante entender que esto es parte del procedimiento ordinario. Anteriormente, y lo sabrán aquellos que tengan demandas de algún trabajador, en la parte de abajo de su acuerdo de admisión, en el que les notifican que están demandados a juicio, viene una fecha para pláticas conciliatorias. En la práctica, si el 1% de los abogados que representa trabajadores asiste a estas pláticas, es mucho. Eso quiere decir que nosotros estamos forzados a llegar a la audiencia de ley para saber si podemos llegar a un arreglo o no. Estos centros de conciliación y registro laboral tienen la finalidad de que eso no suceda, que podamos platicar con el trabajador que quiere interponer alguna acción entre nosotros previo a que ingrese una demanda en nuestra contra. Para eso nos va a funcionar este centro de conciliación. Como esto es parte del procedimiento ordinario laboral, si nosotros no acudimos a la conciliación, vamos a tener o podemos ser acreedores a una multa por inasistencia que va de los 50 a las 100 unidades de medida. Por eso es que hay que estar muy pendientes acerca de las conciliaciones que tenemos. Si nosotros logramos convenir en esta etapa del procedimiento, se va a elaborar un convenio fuera de juicio y se va a elevar a la categoría de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes sabrán, aquellos que tienen un cúmulo de procesos laborales importantes, que nosotros podemos elaborar un convenio con un trabajador fuera de juicio y eso no nos exime de que él nos demande. La diferencia que va a existir ahora es que este centro de conciliación y el tribunal laboral van a coadyuvar, van a trabajar juntos y con la plataforma electrónica que tengan van a transmitirse la información que tengan, independientemente de que no estén en el mismo organismo, como es ahora que tenemos un espacio para conciliación en la Junta Local o Federal. Ahora van a estar por separado, pero van a tener una comunicación importante por medio de esa plataforma electrónica. Entonces nos va a servir muchísimo. Aquí es cuando nosotros debemos de preguntarnos qué clase de abogados tenemos, qué clase de abogados queremos, con quiénes queremos trabajar. Si nuestros abogados tienen facultades o tienen la experiencia necesaria para manejar adecuadamente una conciliación, puede bajar drásticamente el riesgo que nosotros tengamos ante los procedimientos laborales o la contingencia laboral que nosotros tengamos en nuestra empresa. Por eso es importante tener abogados que puedan manejar este tipo de situaciones. ¿Cómo se maneja esta fase previa de conciliación? El término de la prescripción que tiene un trabajador, es decir, cuánto tiempo tiene para realizar una demanda por alguna causa, ya sea despido injustificado y quiera demandar reinstalación o indemnización, va a seguir siendo de 2 meses. Pero dentro de estos 2 meses, tiene que acudir al centro de conciliación y registro laboral que corresponda y hacer una solicitud de conciliación. Esta solicitud de conciliación se va a presentar ante el centro va a hacer un acuerdo admisorio respecto de la solicitud y va a ordenar notificarla
a los demandados, es decir, a nosotros. ¿Cómo se va a hacer esta notificación? Esta notificación puede ser por medio de un actuario que vaya él solo o en compañía del trabajador, o la puede realizar el trabajador él solo. Podríamos tener la preocupación de qué pasa si él no lo hace. Él necesita que le den una hoja de no conciliación. Entonces, su interés va a ser que nosotros estemos enterados del procedimiento. Esto nos puede servir porque habrán varios de ustedes que han tenido juicios laborales en los que de repente les llega una resolución laboral, un laudo donde los condenan a pagar N cantidad y ustedes nunca se enteraron que estaban demandados. Esta parte del procedimiento tiene la finalidad de que eso no suceda de la manera en la que sucede ahora. Y vamos a ver que vamos a tener otro tipo de ventajas en cuanto a las notificaciones que vamos a ver más adelante. Una vez que el trabajador realiza la solicitud de conciliación, el centro tiene 15 días para señalar una fecha de audiencia de conciliación y tiene que notificarnos 5 días antes de esta para que nosotros podamos acudir. ¿Qué pasa si no podemos acudir? En esta ocasión nosotros tenemos la posibilidad de justificar nuestra asistencia. Si esto pasa, en los siguientes 5 días se señalará nuevamente una audiencia de conciliación para que nosotros podamos acudir. No significa que nos veamos forzados a negociar, pero sí podemos sentarnos y platicar con el trabajador y no permitir que el procedimiento avance más. Ahora, ¿qué pasa si el trabajador no quiere agotar la etapa de conciliación y directamente ingresa la demanda en el tribunal laboral? El tribunal laboral lo va a remitir al centro de conciliación. Es decir, no va a ser tan fácil que él quiera brincarse este procedimiento, así que podemos aprovecharlo y utilizarlo a nuestro favor. Hay algunas excepciones por las cuales el trabajador o la trabajadora podría no llevar a cabo este proceso conciliatorio. ¿Cuáles son? Discriminación en el empleo por embarazo, ya que son personas vulnerables, discriminación por raza de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social, hostigamiento laboral o acoso sexual laboral. Ahora, también se lo vamos a omitir cuando sean prestaciones de seguridad social, como cuáles: riesgo de trabajo, accidente de trabajo, invalidez, guardería, prestaciones en especie, entre algunas otras. Todo el tema de disputa de titularidad de contratos colectivos o contratos ley y la impugnación de los estatutos de los sindicatos o la modificación de estos. Podríamos pensar que cualquier trabajador puede tratar de excepcionarse con alguna de estas causas, pero como repetimos que esta ya no va a ser una autoridad de buena fe, va a tener que acreditarlo. Esto tiene una parte buena y una parte mala, y es que quien conozca el asunto va a ser a su criterio si determina que esa excepción está acreditada o no. Así que estaremos a la expectativa con estos nuevos procedimientos. El procedimiento laboral actualmente es preponderantemente oral. En este caso vamos a cambiar y va a haber una fase escrita y una fase oral. ¿Cómo se va a manejar? Una vez que el trabajador haya agotado la etapa de conciliación y nosotros no hayamos decidido, o entre las partes no hayamos podido llegar a un acuerdo, entonces va a ingresar su demanda con las pruebas de su demanda. Se va a emitir un acuerdo admisorio, como los que ya les han llegado, y en los siguientes 3 días se le va a notificar a la parte actora. Una vez que suceda eso, nos van a notificar a nosotros y ya no va a haber una audiencia de ley como es actualmente en este procedimiento. Si nosotros acudimos a la etapa conciliatoria, ahí pudimos solicitar un buzón electrónico. Vamos a definir cómo se va a manejar esto una vez que esté implementada la plataforma electrónica. Pero si nosotros tenemos un buzón electrónico, significa que ya no va a llegar un actuario a notificarnos. No existe la posibilidad de que avienten la notificación y nosotros no nos enteremos de nuestro juicio, porque va a llegar a ese buzón electrónico del cual la autoridad tiene conocimiento que puede encontrarnos. Entonces va a ser más complicado. Ya, o sea, yo se la pregunté. Un favor a todos nuestros ¿Tiene asistentes. micrófonos prendidos? Les pedimos que pongan en silencio todos sus micrófonos y una vez que sea la sesión de preguntas, si gustan, pueden hacer su pregunta de manera
Herbaldo, tal vez les abramos el micrófono, pero les pedimos que pongan en silencio todos sus micrófonos para que no haya interferencia alguna. Gracias. Gracias. De todas formas, todas las preguntas que tengan los vamos a poder resolver al final. Recapitulamos un poco. El empleado va a presentar su demanda y sus pruebas y va a anexar la constancia de no conciliación que le dio el Centro de Conciliación y Registro Laboral. Se va a emitir un acuerdo a las 24 horas y alrededor del tercer día será notificado a la parte actora. 5 días posteriores a esto nos van a notificar a nosotros, parte demandada o empresa, como ustedes quieran verlo, que tenemos una demanda en nuestra contra. Sin embargo, nosotros ya sabemos, porque ya acudimos a la etapa de conciliación y ya pudimos preparar una estrategia para este procedimiento. Ya no vamos a acudir a la audiencia, sino que vamos a ingresar por escrito nuestra contestación de demanda, las pruebas de las excepciones y defensas que estamos implementando y las objeciones a las pruebas de la parte actora. Va a haber un periodo de réplica en el que por escrito la parte actora va a objetar nuestras pruebas y va a señalar lo que a su derecho convenga en relación a lo que nosotros dijimos en nuestro escrito de contestación, y a nosotros se nos dará vista para manifestar en relación a lo que haya dicho la parte actora. Podríamos ofrecer pruebas en esta etapa, pero únicamente en cuanto a la réplica. Nosotros ya establecimos una defensa y la parte actora ya estableció una acción. Ya no puede ingresar pruebas posteriores, salvo algunos casos. Pero la regla general es que ya no va a poder ofrecer más pruebas más que al inicio de la demanda y nosotros cuando damos contestación a esta. Una vez que esto pasa y la última vista que nos dieron a nosotros como empresa, se va a señalar a los 10 días una audiencia preliminar. ¿Qué va a pasar en esta audiencia preliminar? Vamos a ver el desechamiento de las pruebas y la admisión de las pruebas. Algo que es novedoso en esta materia es que va a existir algo que se llama recurso de reconsideración. Este recurso lo vamos a ver en la audiencia preliminar. Hasta ese momento se puede utilizar y se utiliza de forma verbal. Y es para algunas omisiones que hayan transcurrido dentro del procedimiento. Una vez que esto pasa, vamos a entrar a la parte oral, a la fase oral del procedimiento, que es la audiencia de juicio. En esta audiencia de juicio, nosotros vamos a desahogar todas las pruebas en una sola audiencia, que es esta, salvo que haya alguna prueba que necesite más tiempo de preparación, como podrían ser los testigos que nosotros a veces mandamos llamar a juicio. Probablemente se señalaría una fecha diferente para que estos testigos vayan a rendir su declaración. Sin embargo, todas las otras pruebas se pueden llevar a cabo en esta audiencia. ¿Qué es lo que nos quiere decir el procedimiento? Actualmente, ustedes, y me imagino que todos los aquí presentes lo saben, los juicios laborales son muy largos. En este caso, van a tratar de hacerlo en 3 etapas. Conciliación, donde tengamos la audiencia preliminar, y la audiencia de juicio. Y en la audiencia de juicio, una vez que concluya, se podrá dictar sentencia. Previo a la sentencia, vamos a señalar nuestros alegatos, es decir, cuáles son las razones por las cuales yo considero, juez, que debes de dar el fallo a esta parte. Pudiera ser que si es un caso complejo, el juez se excepcionara y señalara la sentencia 5 días posteriores, pero sería el plazo máximo que él tendría para dar una resolución laboral. Hay varios puntos que van a transformar la manera de litigar de todos sus abogados. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar abogados y abogadas que tengan habilidades de negociación para tratar de frenar nuestro procedimiento laboral en la parte de conciliación y no tengamos que tomar alguna parte por la contingencia que nos implican estos procedimientos. Y abogados que sean técnicos, que conozcan perfectamente la materia y que sean estrategas para poder decirnos qué es lo que tenemos que hacer en un procedimiento para ganarlo. No cuando ya tengo el procedimiento, sino incluso antes. Esto por una razón muy sencilla. Todos aquellos que tienen abogados en esta materia o todos aquellos que han tenido la oportunidad de conocerla un poco a fondo, en el momento que alguien los demanda y no tenemos una defensa, el abogado les puede decir, podemos ofrecerle al trabajador que se reinstale en sus actividades. Ofrecimiento de trabajo.
¿Qué pasa actualmente con el ofrecimiento de trabajo? Si el patrón le ofrece al empleado regresar a sus labores, no es el patrón quien tiene que probar que no existió el despido, sino por el contrario, es el empleado quien tiene que acreditar que existió el despido, porque está la voluntad del patrón de continuar con la relación de trabajo. Con este cambio a la reforma ya no va a pasar eso. Nosotros podemos solicitar o darle vista al trabajador para que se reinstale, pero ya no va a haber esa reversión de carga de probar. Nosotros, aunque le ofrezcamos que se reincorpore, vamos a tener que probar que no fue despedido. Esto va a cambiar muchísimo la forma de litigio porque no todas las empresas desean que los empleados regresen a trabajar. Esto quiere decir que todos los ofrecimientos de trabajo que se realicen vayan a ser reales, porque muchas veces es ficción. El trabajador nada más llega, se espera una hora, media hora y se va. O hay empresas que le dicen, ¿sabes qué? No te quiero aquí, vete. Y esa reinstalación siempre es falsa, por llamarla de alguna forma. Todas las reinstalaciones que vengan de ahora en adelante va a ser porque realmente las partes tienen la voluntad de que esa relación de trabajo continúe. Eso significa que ya no vamos a tener este medio de defensa en los procedimientos laborales. Pero tenemos una parte muy positiva dentro de la ley y es que va a haber más flexibilidad para la rescisión de la relación de trabajo, para el despido justificado. Hay muchas empresas en la actualidad que tienen problemas con sus empleados, que realmente han cometido causas para dar por terminada la relación de trabajo y derivado de cómo se encuentra la ley actual, no pueden defenderse de esa forma. Con este nuevo cambio, vamos a tener la posibilidad de que poder rescindir a un trabajador sea algo real, sea algo tangible. Para esto necesitamos nuevas estrategias de litigio. ¿Cómo podemos ganar los juicios con una rescisión de trabajo? Primero, y lo que les aconsejamos es tener sus contratos de trabajo actualizados, no únicamente con lo que la ley nos marca que deben tener. Hay que recordar que el contrato es una voluntad de ambas partes. Esto quiere decir que nosotros podemos plasmar incluso más allá de lo que dice la ley. Entonces, hay muchas empresas que no lo tienen implementado, pero la recomendación siempre va a ser que los trabajadores reconozcan y sepan y firmen cuáles son las funciones específicas para las cuales están siendo contratados. Por si en algún momento él se niega a hacer el trabajo por el cual yo lo contraté, tenga la oportunidad de rescindirlo, de despedirlo con una causa justificada sin tener ningún problema y pagarle únicamente lo que le adeudo, es decir, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y alguna prestación adicional que yo pueda deberle. Señalar su horario claramente. Si nosotros sabemos que él va a tener cierto horario y ese horario es legal, es perfectamente válido ponerlo en un contrato. Obviamente necesitamos algunos otros elementos para poder mostrarlos a la autoridad. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un empleado que está en sus labores y de repente agarra y se va y ya no regresa? No podemos comprobarlo porque a veces no tenemos los elementos para hacerlo, pero si nosotros señalamos claramente cuál es el horario para el que él fue contratado y aparte tenemos nuestros registros de asistencia, podríamos comprobar que en algún momento él se fue y ya no regresó y utilizar esto como una defensa en un procedimiento laboral. ¿Qué pasa si yo tengo con un trabajador 7 años? El trabajador tiene 7 años de antigüedad conmigo. No importa que yo haya firmado un contrato al inicio de la relación de trabajo. Podemos hacer un adendum con este trabajador donde se implementen cuáles son las nuevas condiciones de trabajo en las que él se está desempeñando. También sería algo bueno para nosotros implementar dentro de los contratos el motivo de las faltas administrativas. Hay muchos trabajadores que se niegan a firmar actas administrativas. Sin embargo, podemos irlos encaminando para que ellos también estén acostumbrados a una forma de trabajar diferente. Al final del día, si nosotros queremos tener una empresa en regla, lo mejor es que los empleados que tengamos sean acorde a lo que nosotros estamos buscando. Podemos implementar reglamento interior de trabajo para aquellas empresas que no lo tengan y con esto hacer un poco más sencilla el tema de la firma de actas administrativas. Y lo más importante,
y lo que le sugerimos desde este momento es capacitar a su personal de recursos humanos para que pueda identificar cuando hay un foco rojo y pueda decirle al jurídico que hay un foco rojo y nosotros podamos implementar alguna estrategia en el caso concreto. ¿Qué es lo que está pasando con ese trabajador? Si lo quiero desvincular, ¿cómo puedo desvincularlo? ¿Cuáles son los documentos que tengo para hacerlo antes de iniciar un procedimiento laboral? ¿Por qué? Algo que no tocamos en la fase conciliatoria es que las partes pueden solicitar esa fase conciliatoria y no tendrán que esperar los 15 días para la audiencia de conciliación. La autoridad les dará prioridad y señalará una audiencia de conciliación a los 5 días. Entonces, tenemos muchas armas nuevas que si utilizamos de la forma correcta nos va a ayudar muchísimo a tener éxito en nuestros juicios laborales. Hay que conocer las causas de despido justificado. Por eso es importante capacitar al personal de recursos humanos para que pueda ser extensivo lo que está pasando al área de jurídico. A veces no sabemos que están cometiendo una causa para terminar la relación de trabajo y ellos siguen con nosotros. Entonces, ¿cuáles son causas de terminación de la relación de trabajo sin perjuicio para el patrón? Que algún trabajador ingrese a laborar con nosotros y que haya mentido en cuanto a su currículum, sus capacidades, habilidades, y nosotros dentro del primer mes nos demos cuenta. Por ejemplo, ustedes contrataron a un contador y ese contador no tiene cédula profesional y la requiere para el trabajo que van a hacer. Entonces podrían terminar la relación de trabajo en ese momento porque él mintió dentro de el currículum que les dio para entrar con ustedes. ¿Qué podemos implementar? Incluso podríamos implementar, hacer una hojita de ingreso para que ellos nos señalen cuáles son las aptitudes que tienen, qué es lo que saben hacer, por qué les interesa el puesto, etcétera. Y eso también nos puede servir como prueba porque es parte de lo que dio el trabajador, es de su puño y letra. No tendríamos ninguna restricción como para utilizarlo en un procedimiento laboral. ¿Qué otra causa tenemos? Faltas de probidad u honradez. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador tenga actos violentos, amagos, injurias, malos tratos, no solo con el patrón, sino con sus compañeros de trabajo, con la familia del patrón, con los clientes del patrón, o no solo dentro, sino también fuera del centro de trabajo. Porque qué incómodo sería o qué incómodo es cuando sucede este tipo de cosas con un empleado y nosotros sentimos que no podemos correrlo porque es muy complicado el procedimiento de rescisión en la ley actual. Eso es algo que podemos modificar con esta nueva reforma a la ley. ¿Cuál puede ser otra causal de rescisión? Que el trabajador incurra en más de 3 faltas en un periodo de 30 días, es decir, 4 faltas que intencionalmente cause algún perjuicio material dentro de la fuente de trabajo o por negligencia que ponga en riesgo la vida de sus compañeros o la de él mismo, aunque no sea algo intencional. Revelar los secretos de fabricación o dar a conocer los asuntos de carácter reservado. Es decir, si yo soy trabajador de coca y doy la receta secreta de coca, obviamente a nadie le va a gustar eso. Eso lo podemos implementar nosotros también utilizándolo en nuestros contratos de trabajo o en los convenios de confidencialidad que debieran firmar los trabajadores al inicio de la relación de trabajo. Por eso es muy importante que ustedes tengan al día todos esos documentos que nosotros vamos a utilizar al momento de defenderlos en los procedimientos laborales. Ahora, ¿cómo podemos ganar los juicios con todos estos documentos? Aparte de lo que ya platicamos, podemos tener controles de asistencia, ya sean manuales o digitales, porque si se dan cuenta, en esta nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo, ya incluso la autoridad comienza a actualizarse un poco más en medios digitales. Eso quiere decir y nos da la puerta que nosotros también podemos utilizar medios digitales para probar lo que nosotros determinemos, como son correos institucionales, donde yo le dé instrucciones al trabajador, algún momento para que él me entregue el trabajo que yo le estoy solicitando y él no lo haga, etcétera, ¿no? Podemos implementar las tecnologías de la información para aquellos que tienen trabajadores en la modalidad de home office, que hemos visto que es productiva y que funciona para varias empresas,
La firma de los recibos de pago. Nosotros tenemos recibos de pago en formato CFDI que son completamente válidos. Sin embargo, sugerimos que si su empresa está en posibilidad de firmarlos, los firmen. Lo mejor siempre es tener el reconocimiento expreso del trabajador en todos los documentos que él tiene. Pero si nuestro recibo CFDI no tiene la firma del empleado, no importa, es un documento válido, es un documento digital que tiene carácter oficial y nos va a servir para nuestros procedimientos y para comprobar qué es lo que le pagaba, cuándo se lo pagaba y cómo se lo pagaba. Independientemente de que también podemos comprobar la transferencia electrónica de fondos que está relacionada con ese recibo CFDI. Ahora, podemos, y lo que a nosotros nos ha funcionado muchísimo, es el reconocimiento de las conductas por parte del trabajador, que el trabajador reconozca que faltó por escrito, claro, que reconozca que cometió algún acto, etcétera. Para que nosotros podamos hacer realidad esto, necesitamos conocer el caso concreto para saber cómo vamos a hablar con el trabajador y él haga este reconocimiento. Si él hace este reconocimiento, así como nos hemos sentado a platicar con ellos antes, esta vez vamos a hacer lo mismo. Cometiste esta conducta y esta conducta, y por esa razón vamos a rescindir tu contrato de trabajo, fírmame que te estoy avisando. Nosotros lo hemos implementado, hemos tenido buenos resultados, y si hemos tenido buenos resultados con la ley anterior, va a ser mucho más sencillo con la nueva ley. Entonces los invitamos a que se acerquen a nosotros, si ustedes lo quieren, para explicarles cómo pudiéramos hacer de forma detallada esto dependiendo del trabajador que nosotros tengamos. Espero que haya quedado claro. Los invitamos a nuestras redes sociales y podemos iniciar con la fase de preguntas si es que tienen alguna duda. Muchísimas gracias, Jessica. Me parece muy claro. Antes, y en lo que van escribiendo los demás sus preguntas, me gustaría hacer nada más una recapitulación de los puntos principales que mencionaste. Uno de ellos es, bueno, ya está a la vuelta de la esquina, la reforma laboral. Está a menos de 3 semanas, a 21 días exactamente, de que se implemente en el Estado de México. Entonces es necesario que toquemos estos temas y que los abogados de las empresas se actualicen en esto. Y yo creo en lo personal que va a suceder algo muy parecido a lo que sucedió hace algunos años con la reforma al sistema penal acusatorio y también hace unos pocos años con la reforma al procedimiento mercantil, en el que se cambió del proceso escrito a un proceso eminentemente oral, aunque hay ciertas cosas escritas, pero lo que pasó es que hubo mucha depuración de abogadas y abogados que se resistieron a este cambio, que no quisieron adoptar los nuevos procedimientos, la nueva forma de litigar, y eso abrió también paso a otros abogadas y abogados jóvenes que traen mucho empuje, que sí quisieron actualizarse en estos temas. Entonces yo creo que algo parecido va a pasar en esta reforma laboral. Estoy a la expectativa de cómo se implementa en el Estado de México, los resultados que se tengan, porque como mencionabas, hay muchos puntos útiles para las empresas. Si bien todavía no podemos decir que el trabajador y la empresa están en igualdad de circunstancias, pero sí hay algunos puntos muy útiles para los patrones. El tema del procedimiento conciliatorio, que ahora es obligatorio con las excepciones que señala la ley, eso es muy útil para las empresas para que sepan ahora, oye, ¿me va a demandar o no me va a demandar? Hoy en día no sabemos si lo va a hacer hasta que nos llegue la demanda, tal vez 6 meses después, 8 meses después, y en otros casos hasta que hay un laudo y nos van a ejecutar. Entonces eso nos va a ser muy útil. Les recomendamos que las empresas, los patrones se den de alta en estos buzones electrónicos y de esta manera reciban todos los emplazamientos a los juicios. Es muy parecido a lo que funciona con Profeco hoy en día, que se hacen notificaciones a las empresas, a los proveedores, o también parecido al buzón electrónico del SAT o al del Poder Judicial de la Federación, en el que tú te puedes conectar a tu cuenta y ahí te dice, tienes una notificación de tal asunto. Entonces es muy útil porque podemos evitar los malos tragos que a veces pasamos los abogados que defendemos empresas y las empresas mismas con algunos actuarios o actuarias de algunas juntas en particular, no sin mencionar demarcaciones territoriales en particular.
Hay un punto que me gustaría aclarar y es parte de la primera pregunta que nos hace Silvia. Sí se puede saltar el procedimiento obligatorio de conciliación eh, con las excepciones que marca la ley, que es el 685 TERI, que te dice cuando sean temas de discriminación de cualquier clase, temas respecto a seguridad social, sindicales, etcétera, no tienes que agotar el procedimiento conciliatorio, te puedes ir directo al juicio. Y hay una fracción que es cuando son temas respecto a la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, ambos de carácter laboral, entendidos en estos los rubros relacionados con, y leo textualmente, la libertad de asociación, libertad sindical, reconocimiento efectivo de negociación colectiva, trata laboral y trabajo infantil. En estos tres puntos es en los que el trabajador tiene que proporcionar indicios al tribunal laboral para decirle, oye, me salté el procedimiento por estas razones y te doy ciertos indicios. Ahí es cuando tiene que acreditar esa excepción. En los demás casos, como por ejemplo discriminación, que va a ser tal vez los más comunes, la ley no te dice que tienes que acreditar indiciariamente. Entonces, muy probablemente veamos más demandas laborales en los que en los hechos señalen, me acosaba laboralmente tal persona, un compañero, un jefe, una jefa. Me discriminaron por ser mujer o por cierta preferencia sexual, política, etcétera, con la intención de evitar el procedimiento conciliatorio. Esto lo harán principalmente los abogados que en realidad no les interesa llegar a una negociación, porque si quieres arreglar un asunto, siempre estás abierto a una negociación, desde el primer día hasta que hay un laudo, incluso a veces hasta que ya está dictado el laudo hoy en día. Entonces, quienes no quieran pasar por este procedimiento, ya podemos saber que va a ser una negociación complicada porque no están tan abiertos a negociar, o que su pretensión va a ser exorbitante, porque quieren directamente ir al juicio. Ahora, perdón, Adelante, adelante, Jessica. esto no significa que ellos no vayan a conciliar, Silvia, simplemente significa que no lo van a hacer en el Centro de Conciliación y Registro Laboral y van a conciliar frente al juez, porque se entiende que existe algún riesgo para la parte vulnerable, que en este caso es el trabajador debido a las excepciones que se señalan, como la discriminación, la trata, etcétera. Por eso es que esta conciliación sería frente al juez, pero no significa que no vaya a conciliar. Sin embargo, para nosotros siempre va a ser mejor agotar la etapa conciliatoria, conocer cuáles son las pretensiones reales del trabajador y ver si podemos llegar con él a una negociación sin la necesidad de que se inicie como tal el procedimiento, que ya está iniciado, en la etapa conciliatoria ya está iniciado, pero ya no llegamos a la fase en la que él nos hace una demanda por escrito. Entonces podemos aprovechar mucho esta parte. Sin embargo, siempre los van a invitar a la conciliación. La autoridad laboral es una autoridad conciliadora y hasta esta fecha, incluso con esta reforma que hubo en mayo del año pasado, continuará siendo conciliatoria. Atendiendo la pregunta. Me gustaría puntualizar un par de puntos más que tocaste, Jessica. También la desaparición de la tan común hoy en día defensa o estrategia de ofrecimiento del trabajo. Hoy en día en los procedimientos de las juntas en cualquier entidad, sin exagerar, tal vez un 30-40% de los juicios se contesta la demanda en ese sentido, ofreciendo el trabajo. Hoy en día es una estrategia efectiva hasta cierto punto porque por lo menos te da más tiempo para negociar y cerrar el asunto. Pero ya los patrones saben que cuando ofrecen el trabajo, muy probablemente se vendrá un segundo o un tercer juicio. Porque como decía la licenciada Jessica, el trabajador va a ser reinstalado, en la mayoría de las veces lo acepta, va a ser reinstalado y a los pocos minutos, a la hora o al día siguiente ya no va a regresar y va a decir, me volvieron a despedir tal persona el mismo día de la reinstalación o al finalizar mi jornada y volver a empezar en un segundo juicio. Como hoy con la reforma a partir del 1 de octubre en el Estado de México, puedes ofrecer el trabajo, pero ya no revertirá la carga de la prueba al trabajador para que él tenga que acreditar el despido. Entonces, no tendrá tanto sentido interponer este tipo de defensa, esta estrategia, porque aunque le ofreces el trabajo, el patrón va a tener la carga de acreditar que no existió el despido. Por más extraño que parezca en materia laboral, se tiene que acreditar este tipo de hechos negativos, pero no va a quitar la carga de la prueba. Entonces, esto llevará a que si un juicio no hay renuncia
o como tan comúnmente sucede que nos demanda una persona que ni conocemos, que es tal vez una persona que pasó por allí o que es trabajador de alguno de nuestros proveedores y que la estrategia de defensa es negativa de la relación laboral. Cuando no suceden estos dos, ya no va a haber ofrecimiento de trabajo. Entonces, ¿qué van a hacer sus abogados si en este 30-40% de juicios actualmente se ofreció el trabajo? Ahora, ¿cómo se van a defender? Si no tienen renuncia y cierra su trabajador. Ahí es donde se va a tener que empezar a utilizar más la rescisión de la relación laboral, que hoy en día el procedimiento es, tienes 30 días para rescindir la relación laboral. Si optas por esa alternativa, tienes que notificar al trabajador la causa de rescisión, o si no lo haces directamente al trabajador a través de la junta en un procedimiento paraprocesal, y justificarle, tener los elementos ya para demostrarle por qué se rescindió la relación laboral y que ese aviso de rescisión cumpla con ciertos requisitos que marca la jurisprudencia. Hasta este punto son bastantes cargas procesales. Si alguna de ellas no se colma, ya se tiene desde ese momento perdido el juicio. Porque una vez que llegue la demanda no puedes defenderte de alguna otra manera. Ya tú optaste por la rescisión y aparte en el juicio tienes que acreditar que las razones que señalaste en el aviso de rescisión son ciertas. Con esta reforma se puede hacer este mismo procedimiento, pero se tiene la alternativa de no darle la notificación al trabajador de la rescisión, sino esperarte hasta que lleguen a la demanda y en tu contestación de demanda demostrar que el despido fue justificado, que es una rescisión. Faltó más de 3 veces en un periodo de 30 días o tuvo una falta de probidad, robó mercancía, cualquiera de las señaladas en el artículo 47. Esto le va a dar al patrón más tiempo para hacerse de pruebas y elementos para acreditar su rescisión y entonces cuando conteste la demanda, sí tenga todos los elementos suficientes para decirle al juez, oye, mira, yo no lo despedí injustificadamente, sino que sucedió esto y aquí están las pruebas. Aún así no va a ser sencillo porque toda la carga es del patrón, entonces se necesita abogadas y abogados que conozcan y sepan hacer este tipo de rescisiones y acreditarlas con pruebas complejas y estrategias complejas. Esos son de los puntos importantes que deben considerar con sus abogadas y abogados para que ellas y ellos puedan hacer este tipo de defensas y estrategias en los nuevos juicios. Y un punto que me gustaría a mí ahondar un poquito es la prueba digital. Desde el 2012 ya está esta prueba digital. No se le ha dado el uso que se le debería de dar. Es muy, muy útil, más hoy en día que estamos en una era muy, muy, muy digital y más con el home office. Todo es por correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas, videollamadas como esto. Y todos estos elementos se pueden ofrecer hoy en día como prueba. No se utiliza mucho, pero con esta reforma creemos que va a tomar más auge y más con el incremento del home office porque va a ser los elementos que el patrón tenga para acreditar su rescisión o para hacerle saber la realidad histórica al juez. Hoy en día este tipo de periciales son muy, muy costosas, alrededor de 70,000 pesos para arriba. La ventaja de la prueba digital desde la reforma del 2012 es de que el perito o la perito lo nombra hoy en día la junta, a partir de octubre el juez laboral. No lo tiene que ofrecer el trabajador ni lo tiene que ofrecer el patrón y cada uno cubrir los gastos del perito. Ahora esta prueba digital es una pericial única. Entonces el juez dice, yo voy a nombrar a tal perito oficial o dos, los que yo considero que se necesitan, y ellos tienen que llevar a cabo los gastos de esta pericial. Por eso hay un centro con una lista de peritos oficiales. Ya desde hoy en día es así. Lamentablemente en la mayoría de las juntas locales no lo están haciendo de esa manera. No saben a veces ni cómo acordar este tipo de pruebas. Nosotros hemos llevado varias pruebas así en algunos juicios y ha sido muy efectivo porque una prueba que anteriormente es muy cara, ese gasto lo corre la junta, lo absorbe la junta y es muy efectiva porque tú tienes elementos muchas veces en correos electrónicos de la realidad histórica y con eso puedes demostrarle al juez que se le despidió justificadamente o que su salario era distinto o que faltó al trabajo porque a lo mejor envió correos, oye, no voy a ir hoy porque tengo tal problema familiar, no voy a ir mañana, etcétera, ¿no? Entonces, es una prueba que se tiene que saber ofrecer y desahogar y que se va a empezar a utilizar más. Vamos a empezar a responder las preguntas, si te parece, Jessica. La primera de Silvia, ya la respondimos. La segunda, Jessica, es, entonces la estrategia para afrontar estos asuntos será con el aviso de rescisión.
esta es una forma en la que nos podemos defender, pero no es la única. Es muy buena porque muchas veces cuando las empresas ya no quieren que estén sus trabajadores es porque cometieron una causal de rescisión. Por eso nos enfocamos un poquito más a esta causa. Pero ¿cómo nos podemos defender? Primero, si el trabajador no fue nuestro empleado, nos defenderemos con inexistencia de la relación de trabajo, es decir, no lo conocemos, no sabemos quién es y no sabemos por qué nos demandó, pero no es nuestro empleado. Si este es el supuesto en el que nosotros estamos, el trabajador será quien debe probar que sí existió esa relación de trabajo. Si no existió, será muy complicado que lo haga y tendremos un porcentaje alto de tener un juicio exitoso. ¿Cuál es otra forma de defensa, aparte de la rescisión o del despido justificado? La inverosimilitud y la inexistencia de ese despido. ¿Qué quiere decir? Hay algunos, o nosotros en la práctica nos hemos topado algunos abogados que señalan que el trabajador tiene un horario de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde, por ejemplo, y señalan que lo despidieron un domingo o que lo despidieron un día festivo. Ahí podríamos manejar una inexistencia del despido, dependiendo de la estrategia que tenemos, o que este sea inverosímil, que no sé, que lo corrió el director general que está en Estados Unidos y él dice que lo corrieron en la Ciudad de México, en la entrada del centro de trabajo a las 10 de la mañana. Ese despido sería inverosímil. Entonces, depende de la narración de hechos que tenga, cómo podríamos o cuál de estas defensas podríamos establecer para el caso concreto. Hay muchos abogados que actualmente estilan llamar al director general, etcétera, porque eso hace presión para que acudan al procedimiento. Sin embargo, si nosotros podemos acreditar por algún medio que esa persona no estaba ahí, no necesitamos acreditar una rescisión de trabajo, podemos hacerlo con esa excepción. Incluso podríamos poner varias y con una que nosotros acreditemos, estamos con un juicio exitoso. Para esto vamos a ofrecer varias pruebas, no vamos a ofrecer solamente eso. Pudiera ser que el trabajador lo reconociera al momento de que nosotros le hiciéramos interrogatorio libre. Actualmente hay una prueba que se llama confesional. Varios de ustedes ya la han de conocer porque han acudido a alguna, ya sea para elaborarla o para contestarla como confesante. Pero en esta prueba podemos nosotros hacerle preguntas libres al trabajador, es decir, que usted jamás ha sido despedido y él dice no. Que usted se presentó a laborar por última vez el día 3 de abril del 2018, por decir algo. Y él dice no. Entonces, que nos diga cuándo fue el último día que se presentó a laborar. Con todas esas cosas, nosotros en el periodo de alegatos podríamos explicarle al juez por qué no es posible que haya sido despedido en la forma y en los días o en la fecha y hora que él dice. Esta es una forma en la que también podríamos excepcionarnos o defendernos en un procedimiento laboral. Espero que haya quedado claro. Si no, por favor háganmelo saber. Y Silvia, nada me gustaría detallar, no puedes hacerlo con el aviso rescissorio, es decir, si en ese momento te encuentras con los elementos para rescindir a tu trabajador, vamos a suponer que es por faltas, ya tuvo 4 faltas o más de 3 faltas en un periodo de 30 días y ya tienes tú todos los elementos documentales principalmente o digitales para demostrar, oye, él cae en un supuesto del artículo 47, puedo rescindirlo. Puedes en ese momento darle el aviso rescissorio, si está en la fuente de trabajo, o notificárselo a través de la junta. Esa posibilidad. Si no quieres, simplemente te esperas a que llegue la demanda y ahí en la contestación puedes acreditarlo. Ahora se tienen esas dos opciones. Como está redactado el artículo, anteriormente te decía, tienes que cumplir con estos requisitos, notificar el aviso rescissorio o hacerlo a través de la junta. Y el artículo dice actualmente en la anterior ley que todavía se está aplicando, que si no se da este aviso, se tendrá por un despido injustificado. En la reforma dice que si no se da ese aviso, se presumirá que hay un despido injustificado, salvo que se acredite lo contrario en el juicio. Entonces, esa pequeña frase de que salvo se acredite te da la oportunidad de defender y a comprobarlo en el juicio. No, yo te despedí justificadamente por esta y estas razones. Se tienen ahora esas dos opciones. Notificarlo en ese momento o a través de la junta o esperarte a la contestación de demanda para acreditar la justificación del despido. La Ahora, siguiente pregunta de Eduardo. algo, Adelante. perdón, en relación al aviso de rescisión.
No nos defendemos con el aviso como tal, nos defendemos con la causa que generó ese aviso. Es decir, si el trabajador faltó 4 días en un periodo de 30 días, la defensa es que él faltó en un periodo de 30 días 4 veces y esa es una causa de despido justificado. El aviso de rescisión es el momento en el que nosotros hacemos sabedor al trabajador que a partir de esa fecha o del día siguiente ya se va a dar por terminada la relación de trabajo porque cometió esa falta. Entonces, cuando nosotros lleguemos al tribunal laboral, no solamente vamos a darles el aviso es únicamente para que el tribunal sepa que el trabajador sabe cuáles son las causas del despido y que ese despido no es injustificado, sino que es un despido justificado. Pero adicionalmente vamos a comprobar que esas causales son ciertas. Correcto. La siguiente pregunta del licenciado Eduardo Rodríguez es respecto a este punto y me parece que ya la respondimos. Él pregunta, ¿se entiende que con el nuevo procedimiento ahora será mediante una jurisdicción voluntaria o existirá la figura de procedimiento paraprocesal? La anterior pregunta es para dar aviso al trabajador de rescisión. ¿Seguirá Sí, existiendo el procedimiento paraprocesal? Lo puedes hacer de la manera que está ahorita o te puedes esperar a la contestación de demanda. la única diferencia es que en el procedimiento actual, nosotros, aunque tengamos ya las pruebas, porque la ley nos da un periodo de 30 días para hacer esta rescisión, pero en los primeros 5 días a los que nosotros tenemos conocimiento de que existe una causal de rescisión, debemos hacérselo saber al trabajador para que nos firme su aviso rescisorio. Eso quiere decir que pudiera ser que yo no tenga las pruebas necesarias para demostrarle a la Junta Local o Federal de Conciliación y Arbitraje que esas causas son reales. Entonces no puedo llevar a cabo mi procedimiento para procesar en la Junta. Sin embargo, ahora no necesito hacer el procedimiento para procesar de una forma que sea exigible para que mi defensa sea idónea. Puedo hacerlo en el momento que doy contestación a la demanda, porque la ley tuvo una reforma muy ligera en ese artículo, pero que es sustancial y nos señala, y si quieren se los leo para que tenga un poquito más de claridad, pero va a ser salvo prueba en contrario. Eso quiere decir que si nosotros logramos comprobar que el despido fue justificado, aunque nosotros no hayamos agotado el procedimiento para procesar, podemos tener éxito en nuestro procedimiento. El párrafo señala exactamente, la falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del tribunal por sí sola presumirá la separación no justificada, salvo prueba en contrario que acredite que el despido fue justificado. Este último renglón es lo que no venía en la ley anterior y es lo que nos va a permitir poder defendernos con una rescisión en el momento en el que demos contestación a la demanda. Correcto. Leslie Paco. Buenos días. Sabemos que actualmente si en la audiencia de ley no se llega a un acuerdo con el trabajador o empresa, se continúa con el proceso y se tiene la posibilidad que en el transcurso del mismo se pueda llegar a un convenio. Con esta nueva reforma, ¿se podrá recurrir a esta actividad en la audiencia preliminar o de juicio? Sí, podemos llegar a una conciliación en cualquier parte del procedimiento. Si se está estableciendo una audiencia de conciliación que sea específica y que se vea en los centros de conciliación y registro, es para tratar de aminorar la cantidad de procedimientos laborales que existen. No todos los abogados de trabajadores están cerrados a las negociaciones, pero hay abogados que no, ni siquiera le comunican a los empleados que hay alguna propuesta económica. Ahora ya no va a poder suceder porque el trabajador necesita estar presente en esa conciliación. Si el trabajador no está presente en esa conciliación, no le van a dar su constancia de no conciliación y no va a poder requisitar su demanda con ella. Por eso es que se señala al principio. Sin embargo, en la audiencia de juicio, como lo mencionas, o en la audiencia preliminar, podríamos dictar convenio, incluso podríamos hacerlo antes si hubiese comunicación entre patrón y trabajador, ir con el juez y señalarle que tenemos una conciliación y que ya no vamos a llegar a la audiencia preliminar y ellos nos apoyarán con el convenio correspondiente para poder pagarlo o dependiendo de lo que hayan convenido las partes. Correcto. La siguiente de Israel Guijarro.
¿Habría la posibilidad de implementar desde ya contratos de trabajo digitales en los cuales se establezca firma electrónica? Sí, sí podemos implementarlos. Simplemente habría que verificar con cada empleado si tiene firma electrónica. Pero sí, sí podríamos utilizarla como prueba dentro de un procedimiento laboral. Por eso es que los invitamos a utilizar los medios electrónicos para aquellas situaciones en las que no puede haber un registro manual con los empleados. Sin embargo, siempre es bueno tener la firma de ellos. Aunque ellos traten de firmar diferente, etcétera, un perito siempre va a determinar si si los rasgos de inclinación que existen en esa firma corresponden a esa persona. Sin embargo, si nosotros tenemos muchísimos empleados o similar, sí podríamos establecer medios digitales para la comprobación. Es correcto. A mí nada me gustaría mencionar, hay que identificar a qué debemos entender por firma electrónica. No por el simple hecho de que una firma esté escaneada o se haya realizado tal vez con una pluma digital en un touchpad o algo así, eso ya es una firma electrónica. Eso simplemente será una firma digital sencilla. Con esa firma digital, el tribunal laboral va a considerar y tú exhibes la impresión como una copia simple de un documento, el cual no tiene pleno valor probatorio. Lo que sí debemos considerar como una firma electrónica es, por ejemplo, la firma que utilizamos para el SAT, la e-firma, o alguna firma que se utiliza para el Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué estas firmas tienen mayor validez? Porque están validadas por una autoridad certificadora y tienen cadenas digitales como las facturas electrónicas. Entonces se tiene plena certeza de que quien firmó, a pesar de que no se ve tal vez el garabato digital, tiene cierta cadena digital que corresponde a cierta persona en particular. De esa manera sí podemos demostrar, oye, esta cadena digital de firma electrónica corresponde a tal persona, quien me firmó el contrato. Ahí sí podemos comprobar que esa firma pertenece a alguien en particular. De la otra manera, se corre el riesgo de que simplemente el trabajador diga, no, yo no firmé ese contrato, esa no es mi firma, yo nunca hice esa firma electrónica. Y únicamente tenemos la copia. Y no hay forma de demostrarlo, ya que es una firma que no cuenta con rasgos grafoscópicos para que se demuestre en una pericial. Pero sí se puede. También se puede utilizar cualquier medio que conste la voluntad del trabajador. Pero aquí el punto fino es que contemos con los elementos necesarios para demostrar que esa manifestación de la voluntad perteneció a ese trabajador o a esa trabajadora. Muy bien, el Israel Guijarro, firma electrónica del SAT, correcto, es esa firma. Erika Reynoso, si tenemos un proceso de demanda del 2019, la cual sigue en marcha, ¿serán considerados los nuevos lineamientos de este año para el seguimiento? No. Únicamente para todos los juicios previos a la creación del Tribunal de Justicia Laboral se van a llevar a cabo con la ley anterior, es decir, con la última reforma que hubo el 3 de diciembre del 2012. Entonces, si nosotros tenemos un proceso, no sé, que nos demandaron el día de ayer, se va a ventilar con el procedimiento anterior, incluso en los otros estados de la República, porque aún no están implementados los tribunales. El único estado que actualmente ya cuenta con su centro de conciliación y registro laboral y con sus juzgados laborales es el Estado de México. Por eso es que a partir del mes de octubre, todos los empleados que tengan algún procedimiento o algún conflicto con su patrón lo tendrán que ver en esa autoridad con este procedimiento. Posteriormente, los otros estados irán implementándolos, ya vimos que tienen hasta el 2023 para hacerlo, y poco a poco todas las entidades de la República van a llevar a cabo este procedimiento, pero hasta que estén implementados los tribunales de justicia laboral y los centros de conciliación y registro laboral. ¿Qué pasa si en un estado solamente hay centro de conciliación y registro laboral y todavía no están los tribunales laborales? Entonces no puedo llevar a cabo el nuevo procedimiento porque necesito de los dos. Hay que recordar que estos se ayudan entre sí para poder llevar a cabo este procedimiento. Entonces necesitamos que tengan los dos. Actualmente el Estado de México es el único que lo tiene. Muy bien. César, buen día. ¿El buzón laboral es obligatorio o será de la forma que se está implementando el buzón del IMSS, que es de forma voluntaria por el momento? Sí, va a ser de la misma forma que el IMSS. La diferencia es que cuando nosotros lleguemos a la etapa de conciliación,
se va a acercar el funcionario de la Junta, un funcionario conciliador, y nos va a invitar a que demos un registro para tener un buzón electrónico laboral. Y nosotros tengamos conocimiento únicamente de esa parte en relación a la parte conciliatoria, pero pudieran utilizarlo más adelante, pero no estamos obligados, pueden seguir notificándonos de manera personal. Es correcto. ¿El registro al buzón es por asunto o por empresa? Pregunta Silvia Treviño. El registro del buzón va a ser por juicio. Nosotros vamos a llegar en la etapa conciliatoria y ahí nos lo van a dar. Existe la posibilidad de que vaya, nosotros podamos hacerlo un poco más extensivo, pero eso lo vamos a saber hasta que esté implementada la plataforma electrónica. Incluso como preguntaba César en relación al buzón del IMSS, estos son pilotos que se están haciendo porque el Centro de Conciliación y Registro Laboral también va a conocer los movimientos en relación a cuotas obrero-patronales con, con las empresas que tienen. Por eso es que se está implementando con ellos ese buzón, porque por medio de él le van a avisar al Centro de Conciliación y Registro Laboral. Actualmente, si nosotros queremos que la autoridad laboral tenga conocimiento de temas de seguridad social, hay que solicitar un informe, hay que dar el nombre de todo el mundo, RFC, etcétera. Ya no va a ser así, porque dentro de los requisitos que tiene el empleado para su solicitud de conciliación, tiene que dar entre todos esos datos su número de seguridad social. Y eso es para que el Centro de Conciliación y Registro Laboral pueda coadyuvar con el Instituto Mexicano del Seguro Social y sea muchísimo más rápido el procedimiento. Pero por el momento sabemos que va a ser por asunto. A lo que se refiere Jessica Silvia es de que es, por ejemplo, hoy en día hay notificaciones electrónicas en el Poder Judicial de la Federación, también en los juzgados en línea del Estado de México y también ya van próximamente a implementarse en los juzgados civiles de la Ciudad de México. El usuario, cualquier usuario puede abrir su cuenta. Necesitas obviamente una firma electrónica, ya sea la del SAT o la del Poder Judicial de la Federación. Aquí probablemente utilicen la del SAT también. Tal vez hagan una personalizada del Poder Judicial de cada entidad. Esa cuenta tú vas a poder dar de alta ahí, oye, mi nombre es el patrón tal, y aquí me van a llegar ciertos emplazamientos, pero se van a tener como por cuentas independientes de, oye, este asunto es de este trabajador, de trabajadora, este asunto es de este trabajador, pero no es de que si yo tengo 100 juicios, voy a tener que tener 100 buzones. No, simplemente va a ser un buzón subdividido en cuentas por cada juicio. Ya que tengamos más detalles de cómo lo va a implementar cada entidad, porque no hay todavía un esbozo de el detalle, más que lo que viene en la Ley Federal del Trabajo, que es más temas de cómo va a ser las notificaciones, les haremos saber esos detalles. Esta plataforma electrónica está estipulada para mayo de 2021, ya no falta mucho, así que una vez que se emitan los lineamientos de esta, podríamos platicarlo, podremos hacer otro webinar si ustedes así lo quieren. Así es. Pues me parece que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, Jessica. Algo que queríamos comentarles y aprovechar este tema es si ustedes, ya sea que laboran en una empresa, sean dueños de algún negocio, sean directores jurídicos o el puesto o función que tengan, si ustedes necesitan y desean tener una videollamada exclusiva para, ya sea para su grupo jurídico, su grupo de RH, su empresa, sus trabajadores que tienen ciertas funciones de dirección, con gusto lo podemos hacer porque sabemos que obviamente aquí son más los invitados, se tiene menos tiempo, pero podemos apartar un cierto día, un cierto horario para tener una sesión exclusiva para ustedes. Simplemente lo pueden pedir al correo contacto o en las redes sociales y con mucho gusto programamos esta sesión. Varios de nuestros clientes en las últimas semanas nos han pedido sesiones de este tipo y han sido muy productivas, en las que ellos pueden preguntar todo el tipo de dudas que tienen respecto al tema en particular, sabiendo que todo el tiempo designado es exclusivamente para ellos en ese tema. No tienen costo alguno, son completamente gratuitos. Entonces, si ustedes quieren tocar algún punto en particular de su empresa, de su negocio,
en cuanto a este tema de la reforma y la implementación laboral. Con mucho gusto, simplemente contáctenos en las redes sociales, ya sea en LinkedIn o en Facebook, o por el correo contacto@bufetebautista.com, y con gusto programamos esa videollamada para esclarecer cualquier duda que pudieran tener. Muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes por acompañarnos.